Buenos días, soy José Juan Batista Rodríguez, profesor de la Universidad de La Laguna, y voy a hablarles a ustedes de Sabino Berthelot como nexo cultural entre las islas y Europa, además de catalizador de la canariedad. Desde 1402 ha estado presente en Canarias la cultura francesa, y con altibajos esa presencia se ha mantenido hasta hoy. Empezando el siglo XV, Jean de Bettencourt motivó el primer texto histórico sobre las islas. Y en el XX, la avenida André Breton fue un hito para el arte insular. En los siglos XVIII y sobre todo en el XIX, épocas de la Ilustración y el Romanticismo, llegaron a la isla franceses cuya influencia dura hasta nuestros días. Y aunque entre ellos hay muchos científicos e intelectuales de primer orden, seguidamente trataré de una figura paradigmática, Sabino Berthelot, nacido en 1794 y muerto en 1880. Sabino Berthelot, marsellés de nacimiento e hijo adoptivo de Santa Cruz de Tenerife, se le concedió este título 4 años antes de morir, en 1876, repartió a partes iguales sus 86 años de vida entre Francia y Canarias, de manera que residió unos 43 años en Tenerife. En mi intervención me centraré en su función de nexo cultural entre eruditos y científicos españoles, sobre todo canarios, e intelectuales europeos, fundamentalmente alemanes, introduciendo algunos de sus sentimientos sobre la canariedad, y eso sí, siempre a partir de sus textos. Como su biografía quedó también trazada por la profesora Nathalie Lebrun, me limitaré a repetir que Berthelot llegó a Tenerife en enero de 1820, con 25 años, y aquí permaneció hasta los 35. Nos lo dice él mismo en sus recuerdos y epistolario, breve obra póstuma, publicada 3 años después de su muerte por sus amigos, en 1883, y que fue traducida un siglo más tarde en la conmemoración del centenario de su muerte en 1880 por Luis Diego Cuscoy. Y les decía que esta obra resulta muy interesante por su carácter íntimo, como nos dice su título en francés, Souvenir intime, ou miscellanée épistolaire. Hablaremos, pues, de las relaciones personales de Berthelot en esta su primera instancia en Tenerife, de 1820 a 1830, título con el que vierte Luis Diego Cuscoy sus misceláneas canarias. Al comienzo del citado Recuerdos y Epistolario, es una obra que consta de 2 partes, unos recuerdos escritos en 1880, el año de su muerte, cuando Berthelot, ya viejo, ya cercano a su muerte, tenía 86 años, rememora a grandes rasgos su vida, y el epistolario, que como su nombre indica, consta de cartas que mandaba Berthelot desde los años 20 hasta pues, el año mismo de su muerte, ¿no? Bien, en la parte dedicada a los recuerdos, confiesa nuestro autor. Se los leo en español, como leeré todos sus textos, en este caso en traducción de Luis Diego Cuscoy. Dice Berthelot: hace más de medio siglo que, atraído por las bellezas naturales del archipiélago, al que los antiguos llamaron Islas Afortunadas, pasé allí 10 años consecutivos, desde 1820 a 1830, y me propuse escribir su historia. Fue la época más feliz de mi vida, ya que entonces pude dedicarme con entera libertad a mis estudios preferidos. La franca hospitalidad y el agradable carácter de los habitantes de estas islas contribuyeron en gran medida a que prolongara mi estancia. Las estrechas relaciones que establecí con varias distinguidas personalidades,
y la profunda amistad que me unió a alguna de ellas han dejado entrañables recuerdos que a menudo llevan mi pensamiento hacia aquellos tiempos dichosos. E inmediatamente dice: entre las personas con las que me relacioné más íntimamente, debo citar en primer lugar a Pierre-Alexandre Aubert, muerto en La Habana, donde había sustituido a Ramón de la Sagra en la dirección del Jardín Botánico. Aubert había adquirido una sólida formación. Era un buen matemático y también se había ocupado de astronomía y física. Llegó a Canarias el año de 1823 y desde que entró en relación conmigo se dedicó a la botánica. Hasta ahí la cita en los recuerdos. Con Aubert, Berthelot fundó el Liceo Francés de la Orotava. Nos habla largo y tendido de eso en las misceláneas. El texto francés, publicado en 1839, páginas 49 y 51, y también la profesora Lebrun le dedica en el libro que es un resumen de su tesis doctoral, en el libro publicado en 2016 de la página 113 a la 120. Este liceo francés apenas duró 3 años, de 1824 a 1827. Lo cerró el comandante general Isidoro Uriarte ante las presiones del obispo Linares, que denunciaba una educación atea. Parece que en este liceo impartió clases de dibujo Luis Gros, quien había llegado a las islas en la accidentada expedición del capitán Baudin en 1796 y se quedó en Tenerife hasta su muerte, que fue en 1840, salvo una breve estancia en Marsella, de donde era natural, en 1828. Yo creo que este amigo de Berthelot es de las pocas personas que no logró identificar exactamente el encomiable celo de la profesora Lebrun. Además de Aubert, Berthelot en sus recuerdos cita a 3 amigos más de aquella su primera estancia: el doctor Savignon, el marqués de Villanueva del Prado y Philip Barker Webb. Y en efecto, estas 4 personas, las 3 que he citado junto con Aubert, fueron fundamentales para Berthelot, tanto en lo relativo a intercambio cultural como a su sustento económico. Diré, pues, algo de todos ellos. El médico Domingo Savignon Llanes, nacido en 1769 y muerto en 1838, que había estudiado en Francia, era profesor de física en la entonces recentísima Universidad de La Laguna y compartió con Berthelot tanto sus aparatos comprados en Europa, aparatos de física y de medida, como sus conocimientos científicos, al tiempo que lo puso en contacto con los escritos del burgalés Francisco Escolar y Serrano, nacido en 1775 y muerto en 1826, algunos de los cuales, algunos de sus escritos, fueron incluidos en la Historia Natural de las Islas Canarias de Webb y Berthelot. Oigamos lo que dice Berthelot de Francisco Escolar y del doctor Savignon. Hablando del doctor Savignon, nos dice: fue más o menos por la misma época, se refiere a 1823, cuando había llegado Aubert, en que comenzaron nuestras relaciones con el buen doctor Savignon, cuya memoria me es siempre querida. A la sazón era profesor de física en la Universidad de San Fernando, de La Laguna. Savignon había estudiado medicina en Europa. Una larga estancia en París la había puesto en contacto con relevantes personalidades de la ciencia. En su casa yo tenía reservada una habitación donde de vez en cuando iba a descansar de mis excursiones botánicas. Su gabinete, sus instrumentos, sus mapas, su biblioteca compuesta por los mejores libros antiguos y modernos estaban a mi disposición. El afecto con que el querido doctor me había distinguido no se entibió jamás. La última carta que escribió fue para mí. Del marqués de Nava nos dice Berthelot también lo siguiente, como siempre en sus recuerdos: mis relaciones con el marqués de Villanueva del Prado
me fueron especialmente provechosas. El marqués de Nava, como comúnmente se le conoce en las islas, era entonces uno de los más ricos propietarios de Tenerife. El jardín de aclimatación de la Orotava fue fundado a sus expensas. Persona bondadosa y amena, amigo apasionado de las ciencias y de las artes, gran señor por su talento y por su exquisito trato, yo había sido objeto en su casa de la mejor acogida. Puso a mi disposición su hermosa biblioteca, donde encontré una gran selección de interesantes obras en distintas lenguas sobre literatura e historia, una nutrida colección de libros de viajes, etc. Estos libros me parecieron particularmente muy útiles para los estudios que había iniciado y de un modo muy especial para familiarizarme con el español antiguo, cuyo conocimiento es indispensable para el mejor entendimiento de las crónicas de Indias y de los descubrimientos y primeras navegaciones transatlánticas. Gracias a la amistad con que me distinguía el noble marqués, pude beneficiarme de todos esos tesoros literarios. Y por último, habla de Webb, el inglés culto y rico que financió su estancia en Europa, fomentó sus estudios y posibilitó la edición de la historia natural. Ahora sigo, pues debo hablar de mi amigo por excelencia, de aquel que se asoció a mis trabajos y a los que dio lustre con su sabia colaboración. Durante muchos años, sin pausas, me he dedicado al estudio de la historia natural. Numerosas exploraciones en la isla de Tenerife y algunas correrías en Gran Canaria habían despertado mi entusiasmo y el interés para extenderlas a las otras islas del archipiélago. Pero, carente de recursos, no me fue posible continuar mi trabajo. Mi buena estrella vino en mi ayuda en la persona de un naturalista, un distinguido sabio que llegó a Tenerife en 1827. Se trataba de Philip Barker Webb, con el que pronto hice muy buena amistad. Webb había oído hablar de un botánico francés que exploraba las islas, y he aquí que por casualidad nos encontramos un día arborizando en el fondo de un barranco. Por mi aspecto debió reconocerme en el acto y en tono jovial se acercó a mí para hablarme y hacerme preguntas. Nunca dos hombres de aficiones comunes habían encontrado de manera tan oportuna, a los mismos gustos, la misma edad, la misma llaneza y casi pudiera decirse que el mismo modo de ser, si no reconociera que su carácter era mejor que el mío. Esta amistad y colaboración, hasta aquí la cita de Berthelot. Esta amistad y colaboración con Webb fue fundamental para Berthelot. Ambos dejarán las islas en 1830 y después de viajar 3 años por Europa se radicarán en París en 1833, donde redactan la monumental Historia Natural, comenzando por 2 tomos de botánica, la Phytographia Canariensis, que era la especialidad de Webb, que aparecieron en 1836, a los que siguieron 3 libros, o 3 tomos, mejor dicho, que, según pienso, fueron de la exclusiva autoría de Berthelot. En 1839 aparecieron las Misceláneas Canarias, que son las vivencias personales de Berthelot en su primera década de estancia en Tenerife, 1820-1830. Y también apareció la Geografía Descriptiva, Estadística y Geología, donde Berthelot introduce muchísimos datos que le fueron dados a él por parte sobre todo de Francisco Escolar y de Agustín Cabrera del Castillo, en cartas personales, además también de cartas que le envió su amigo Aubert, etc. Y en 1942 aparece la Etnografía y Anales de la Conquista, que también parece obra exclusiva de Berthelot, que fue consignada como la primera parte del tomo primero, a pesar, repito, de que en el 36 y en el 39 ya habían aparecido 4 tomos, porque por constituir el marco general de esta historia natural. Precisamente decía que en estos 3 tomos aparecidos entre 1839 y 1842
Se nota mucho la pluma de Berthelot, apenas la de Webb, si es que aparece en algún momento, y la influencia de sus amigos canarios, sobre todo de Domingo Saviñón y Agustín Cabrera del Castillo. Si bien en la parte dedicada a la etnografía y anales de la conquista, la influencia dominante es la de las noticias de Viera y Clavijo, las noticias para la historia general de las Islas Canarias de Viera y Clavijo, que Berthelot prácticamente extracta y traduce. Repito que la casi totalidad de lo que se refiere a la prehistoria e historia de las islas lo toma Berthelot de Viera, cuyas noticias cita continuamente como si quisiera erradicar cualquier posible reproche de plagio. Reproche que el propio Viera había formulado en contra de George Glass respecto de Abreu Galindo. En efecto, Viera y Clavijo había dicho que parte de la obra de Glass era una copia, un plagio de lo de Abreu Galindo, y Berthelot lo defiende con fuerza. Dice Berthelot de Glass en un apartado que tiene en el libro dedicado a la geografía descriptiva, la estadística y la geología, en un apartado que dedica a la pesca en la costa occidental de África, dice Berthelot. Glass era un hábil marino. Su espíritu emprendedor había concebido proyectos que despertaron la envidia del gobierno de las islas. Quiso establecer relaciones con los pueblos de África Occidental e instalar una factoría en ese litoral. Quizá también intentaba buscar la forma de abrir un nuevo mercado para la pesca que había visto practicar en esos parajes. Pero menospreciaron sus intenciones. Glass siempre ha sido considerado por los isleños como un espía peligroso cuya misión tenía como objetivo perjudicar sus intereses. Y Viera, dejándose llevar por un sentimiento de simpatía nacional, comparte la opinión de sus compatriotas. A pesar de todo el respeto que profesamos por el autor de las noticias, es decir, por Viera, nosotros rendimos aquí al aventurero escocés, es decir, a Glass, la justicia que él le niega. Este George Glass, al que acusa a Viera falsamente de plagio y que en su prefacio llama un hombre sospechoso al país, ha dado las primeras informaciones sobre una pesca desconocida hasta entonces por las naciones europeas. Y acaba Berthelot diciendo, a modo de contravención, que Viera es el que ha tomado, el que ha plagiado parte de lo de Glass. Dice, el mismo Viera tomó una parte de sus anotaciones del relato del navegante inglés. Y en nota a pie de página, sigue diciendo Berthelot, esta acusación de Viera, la de plagio, no tiene ningún fundamento. Glass jamás pretendió usurpar la gloria de Abreu Galindo y apoderarse de su erudición. Nunca ocultó el origen de las informaciones que daba sobre la conquista de las Islas Canarias y sobre los usos y costumbres de sus habitantes primitivos. La parte de su obra que trata de la historia del país durante los siglos XV y XVI está claramente anunciada como una traducción de un manuscrito español. En efecto, Berthelot aprecia mucho a Viera, lo sigue, pero también siente cierto resentimiento contra esa especie de, no sé si llamarlo xenofobia, que hay hacia algunos extranjeros que intentan estudiar determinados aspectos de las islas y por eso resultan sospechosos a las autoridades. De hecho, nos dice Berthelot de sí mismo en relación con todo esto que estamos diciendo. Leo sus declaraciones en este mismo tomo dedicado a la geografía descriptiva, la estadística y la geología. Dice Berthelot, como extranjero, cualquier operación tendente a trazar el plano de la isla, de Tenerife, me estaba prohibida, pues hubiese parecido sospechosa a la autoridad militar.
Ya mis largas exploraciones habían llamado la atención pública y habían dado lugar a falsas suposiciones. Tenía que hacer grandes esfuerzos para convencerlos de que el único objetivo de mis investigaciones era mi amor y mi interés por la ciencia. A mi pesar, se obstinaban en ver en mis trabajos más importancia de la que tenía. Me era necesario, pues, hacer geografía sin aparentar hacerla y limitarme únicamente a medios expeditivos. La mayoría de las veces hacía el trazado a simple vista. Esta obra, la geografía descriptiva, la estadística y la geología, de las que les acabo de leer un pequeño pasaje, fue traducida en 2006 por José Antonio Delgado Luis, un traductor muy importante de los viajeros, pues ha traducido pues casi 3 decenas de libros de viajeros en Canarias. Y tras recordar las dificultades que Berthelot encontró para trazar el mapa de Tenerife, que tenía que hacer a simple vista, sin un método que había aprendido en su momento, en el tiempo en que había sido marino en que había servido en la Marina francesa. Pues tras recordar estas dificultades, Berthelot nombra como sus fuentes principales a Francisco Escolar, a Domingo Saviñón y a Domingo Mesa, que también era capitán de la Marina Española. Y manifiesta que fue Domingo Saviñón quien le proporcionó los escritos de Escolar, quien les proporcionó importantes escritos de Escolar, de quien traza también de Escolar una pequeña biografía que yo encuentro como un recuerdo sentido y emocionado. Dice Berthelot: don Francisco Escolar hizo sus estudios en la Universidad de Gotinga y muy pronto se decidió por las ciencias naturales. El gobierno español lo envió a Canarias en 1810, encargándole que le informara de la constitución física del suelo, de sus productos, del progreso de la agricultura y del estado de la población. En una palabra, de examinar todo lo que pudiera contribuir a la prosperidad del país y a incrementar sus recursos. Aunque se sintiera más inclinado a ocuparse de la geología que de la economía política, Escolar no descuidó la misión que le había sido confiada y su relato estadístico obtuvo el elogio general por el interés de sus detalles y la exactitud de sus resultados. Este resumen general, conocido en Canarias con el nombre de Estadística de Escolar, es considerado el mejor documento de su género. Este naturalista estudió con cuidado la topografía de las islas. Su mapa de Tenerife, que ya hemos tenido ocasión de citar, nos sirvió de guía en nuestras primeras excursiones. Y al final de este libro, de la geografía descriptiva, dice lo siguiente Berthelot de Escolar: este sabio modesto consagró su vida al estudio de la naturaleza y murió ignorado en estas islas, cuya estructura había comprendido también, y a las que dedicó sus investigaciones durante muchos años. Que el homenaje que rendimos aquí a su memoria salve del olvido este catálogo en que consigna con estilo simple y conciso todos los resultados de sus concienzudas observaciones. Bueno, yo siento como muy sentido esas palabras que hemos leído en la traducción de Delgado Luis, pero que en francés Berthelot le dedica a ce savant modeste. Acabaré esta primera etapa de la estancia de Berthelot en las islas aludiendo al primer ejemplo de mediación que inconscientemente llevó a cabo Berthelot. En efecto, Berthelot sirvió de nexo cultural entre Viera y Clavijo, las noticias sobre la historia general de las Islas Canarias, Francisco Escolar y Domingo Saviñón por un lado, y Francis Coleman MacGregor, cónsul de Gran Bretaña en Tenerife de 1825 a 1830 por otro. MacGregor, aunque fue cónsul de Inglaterra y tiene un apellido claramente escocés, había nacido en Hamburgo, igual que su padre, a donde había emigrado su abuelo desde Escocia, y escribió en 1831
escribió en alemán una obra titulada Las Islas Canarias, Die Kanarischen Inseln, que gozó de mucha popularidad en ámbito germanófono durante todo el siglo XIX. Lo que nos interesa es que las 2/3 partes, si no las 3/4 de esta obra de MacGregor son la traducción literal de datos y materiales que Berthelot había reunido para componer su historia natural. De manera que, en cierto modo, esta obra se puede considerar un plagio. Berthelot había citado a MacGregor en 3 de sus misceláneas canarias y lo considera allí un compañero de excursiones. Hicieron una excursión por Anaga y otra por el Teide, que son el asunto de 2 de sus misceláneas, y también que había ayudado mucho económicamente a las islas por el desastre sufrido por el huracán que ocurrió en noviembre de 1826. No creo que Berthelot se imaginara que MacGregor iba a aprovechar tanto los datos que él le proporcionó, hasta el punto que anécdotas que Berthelot cuenta como que le pasaron a él, y efectivamente le pasaron a él, pues MacGregor en su libro las cuenta como si le hubieran sucedido al mismo MacGregor, ¿no? Pasando ahora a la segunda y definitiva estancia de Berthelot en Tenerife, dejamos ya entonces la parte de los recuerdos y tenemos que pasar al epistolario para comprobar las relaciones que sostuvo Berthelot con personalidades de la isla y sobre todo extranjeros, ya que, como les voy a leer inmediatamente, y él pone al principio de su epistolario, dejó Francia, donde había pasado 14 años, porque les decía que hasta 1833 estuvo viajando por Europa, y de 1833 hasta el 47 estuvo en París redactando la historia natural. Pues digamos que el epistolario se abre con unas expresiones de entusiasmo referidas a su vuelta a Canarias. Pero voy a leerles el final de los recuerdos, donde él con 86 años rememora el principio y el final de esa estancia en las islas con un poco de amargura, y a contraponerlo con el principio del epistolario, que sigue inmediatamente al final de esos recuerdos, en la continuación, donde con cartas enviadas a Webb en 1847, él se muestra entusiasmado, ¿no? No es lo mismo la visión del momento del 47 cuando llega, que la visión desde 1880, ya mucho mayor, un poco más amargada, ¿no? Bien. Dice Berthelot al final de sus recuerdos, dice: corría el año 1847 y yo no estaba nada satisfecho de mi situación en París, contrariado por mi falta de estabilidad y los consiguientes periodos de inactividad. Deseaba una existencia segura, tranquila, más acorde con mis gustos, y trataba de encontrarla. Regresaba pues a este archipiélago del cual probablemente no volvería a salir. Y regresó precisamente porque el ministro de Asuntos Exteriores, Guizot, le ofreció el cargo de cónsul o de agente, mejor dicho, de agente consular en las Islas Canarias. Y sigue diciendo Berthelot al final de sus recuerdos: después de tan larga ausencia, él se había ido, como sabemos, en el 30 y volvió en el 47, al volver a las Islas Canarias que tan felices recuerdos me traen, he encontrado muchos cambios. El país no es el mismo de antes. Muchos de los que había conocido ya no estaban en este mundo y sus hijos apenas se les parecían. La gente de la ciudad, en otro tiempo tan sencilla, tan jovial, incluso tan fiel a la tradición, no me resultaba ahora tan atractiva ni se da con la misma franqueza. Sin embargo, en el principio del epistolario,
en una carta dirigida a Webb, en el 47, dice lo siguiente. Está contando su regreso a Tenerife en el mismo momento en que regresa. Dice: al fin fondeamos y poco después me encontraba en el muelle rodeado de amigos que me saludaban y me recibían como uno de los suyos. Tan cordial recibimiento me ha emocionado vivamente. Cuántas visitas, qué de preguntas en los primeros días de mi llegada. Cuánta gente venía a verme al hotel. 17 años por medio no habían cambiado demasiado las cosas. Bajo este venturoso clima, la vida fluye dulce y tranquila. Los estragos del tiempo solo habían producido ligeros cambios, pero en los rostros permanecían los mismos rasgos con que los había conocido, aunque con algunas arrugas, con cabellos grises o calvos. Poco más adelante continúa. He recibido más de 50 cartas del interior de la isla y muchas de las demás islas, y solo hace un mes escaso que estoy aquí. Habla de algunos amigos en concreto, de Marcos Peraza y de Lorenzo Machado, y acaba. He tenido que contestar a todos. Esta es la razón por la que he tardado tanto en contestarle. Hasta la próxima. Repito que es una carta dedicada a Webb. Pues bien, a pesar de que en esta segunda estancia Berthelot se sienta a veces cansado del ambiente tan poco intelectual de las islas, él seguirá siempre trabajando y manteniendo el contacto con los científicos y eruditos extranjeros que nos visitaron en esta época, y por supuesto con distintas personalidades de las islas. Y yo voy a citar algunas, sobre todo algunos intelectuales y científicos alemanes que vinieron y tomaron muchísimos datos de Berthelot, de manera que sus libros no se entienden sin la aportación de Berthelot, que a veces constituye la mitad o más de la mitad de estas obras. El primero es Julius von Minutoli, un cónsul prusiano en España y Portugal, que nos visitó en 1853 y publicó un libro titulado, como siempre, Las Islas Canarias, y cuyos capítulos tercero y cuarto están tomados de Berthelot, el tercero, y el cuarto de una memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Canarias que escribió el gran canario Francisco María de León y Falcón, que era amigo de Berthelot y que Berthelot le proporcionó a Minutoli, quien simplemente traduce al alemán esta memoria. Sumando, la mediación de Berthelot le sirve a Minutoli para componer casi las 3/4 partes de su obra. La misma historia se repite con Berthelot y su mejor amigo alemán, el botánico y ornitólogo Karl Bolle. Bolle había nacido en 1821 y murió en 1909, quien le había sido recomendado por Webb. Bolle nos visitó varias veces, y la primera vez en 1851, y desde el primer momento se ganó la simpatía y el cariño de Berthelot, quien continuó la correspondencia con Bolle hasta el mismo año de su muerte, en 1880. Y precisamente en una carta que conservamos de 1880 de Berthelot a su amigo tinerfeño Domingo Bello, que pensaba ir a una exposición que se celebraba en Berlín, donde a la sazón vivía Bolle, le escribe Berthelot a Domingo Bello lo siguiente: yo podría serle útil recomendándole a uno de mis mejores amigos, el doctor Karl Bolle, de Berlín, el prusiano más francés que conozco. Bolle es uno de los destacados naturalistas de Alemania. Habla y escribe el francés como si hubiera nacido en París. El español no le es extraño, lo mismo que el italiano. Es casi un políglota. He mantenido con él desde hace casi 30 años una fraternal amistad. Ha recorrido estas islas varias veces y le he visitado en Berlín. Pues bien, Bolle, que escribe bastante sobre Canarias, sobre todo sobre botánica y ornitología, dedica 4 capítulos a las Islas Canarias, el segundo de ellos dedicado a la historia, que está tomado todo, es una traducción de la etnografía y anales de la conquista de Berthelot. Y lo mismo pasa con otros alemanes como Hermann Schacht, amigo de Bolle, y también
el geólogo Carl von Frisch, que nos visitó en 1862, en la época en que se declaró una epidemia de fiebre amarilla en Canarias, y se tuvo que quedar un año, y cuando se fue, en 1863, se fue en dirección a Francia precisamente con Berthelot. Berthelot había contraído la enfermedad y se fue a reponer a Marsella unos días, y el viaje lo hizo con von Frisch. Y von Frisch escribió otro libro que se llama Cuadros de viaje de las Islas Canarias, lo hemos traducido así, Cuadro de viaje de las Islas Canarias, y en él toma también muchos datos directamente de Berthelot. De hecho, al final de su Reisebilder der Kanarischen Inseln, las estampas o cuadros de viaje de las Islas Canarias, dice von Frisch: desde allí, se refiere a la Orotava, el día 14 de junio de 1863 nos embarcamos en dirección a Cádiz en compañía de Sabino Berthelot, erudito botánico del archipiélago, entonces convaleciente de fiebre amarilla y hoy cónsul francés en Santa Cruz, al que estoy muy agradecido, dice von Frisch. Bien, acabo esta presentación de Berthelot como mediador entre la intelectualidad hispánica y la extranjera con una nota sobre su percepción de la canariedad. Berthelot defiende la conservación de la raza aborigen y es el precursor del moderno pensamiento antropológico canario. Aunque, según precisa Fernando Esteves, Berthelot reconstruyó un retrato psicológico, filosófico y moral de los aborígenes, extrapolando la visión que se había formado de los campesinos canarios de la época. Sí, es muy probable que tenga razón nuestro apreciado antropólogo Fernando Esteves, pero les voy a leer un texto pequeño donde Berthelot compara a los campesinos actuales de Fuerteventura no con los guanches, sino con los conquistadores. Dice lo siguiente en la geografía descriptiva, dice: todo nos llevaba al siglo XV. Estaba visitando Betancuria, Todo nos llevaba al siglo XV. Recorrimos una ciudad que después de más de 300 años casi se había conservado en su estado primitivo en medio de un valle solitario. Este aislamiento ha influido mucho en las costumbres de los habitantes de Betancuria. Su fisonomía mantiene todavía las huellas del tipo primitivo. Con los hábitos de los buenos viejos tiempos se conservan algunas de las costumbres normandas que impuso Bethencourt. Al conservar su aspecto, la civilización de la Edad Media, importada a este rincón del Atlántico, casi en los bordes del gran desierto, solo cambió de lengua y vestimenta. Un traje pintoresco también recuerda la armadura de las gentes de guerra. Los descendientes de los conquistadores han copiado todo de sus antepasados. Sus polainas de lana imitan las canilleras o botinas metálicas. El chaleco es una representación de la coraza. El gorro de visera doble recuerda el casco y el almete. Llevan un gran bastón guarnecido de hierro que ha conservado el nombre de lanza, de manera que a cierta distancia, cuando un hombre vestido así aparece en el horizonte de la llanura o en las crestas del valle, se le tomaría por un guerrero armado de pies a cabeza. Acabo con otro texto para que no solo sea de los campesinos, acabo con un texto sobre los marinos, donde se nota también ese aprecio de Berthelot por la canariedad. Está hablando de la pesca canario-sahariana, en el Banco Canario-Sahariana, y dice Berthelot de los pescadores canarios. En estos parajes, los pescadores canarios lo compara con la pesca en Terranova, tan complicada, con tanto frío, con esas corrientes. Bueno, en estos parajes, los pescadores canarios no tienen que protegerse contra las intemperies. Vestidos de forma ligera, con una camisa de algodón y un simple calzón, pueden actuar sin que nadie los moleste. Sin preocupaciones sobre el tiempo, sus tradiciones no mencionan ningún siniestro.
Hay que observar que los canarios se vanaglorian con razón de que nunca han perdido un navío a pesar de su imprevisión habitual. Los bergantines de pesca están desprovistos de casi todo. El material del equipo se reduce a las cosas más indispensables. La mayoría no tiene bitácora. El patrón se provee de una mala brújula para cumplir y la mantiene encerrada en uno de los cofres de su camarote. Durante la noche, el timonel se guía por los astros y casi solo en caso de que el tiempo esté cubierto, manda a consultar el instrumento abandonado, la brújula. Los aparejos del navío generalmente están en el estado más lamentable. Y a pesar de este abandono, la tripulación, cuando se presenta al momento, siempre está dispuesta a la maniobra y sabe crearse recursos inesperados. En estos hombres de mar existe una especie de instinto providencial que los guía y les hace adivinar todas las posibilidades de la navegación. Su seguridad íntima ha producido en ellos esa despreocupación que les caracteriza. Y cita unas palabras literales. Hemos pasado la punta de Tenefén, nos dijo el capitán de una barca durante una de nuestras travesías. La torre de Gando está allá, delante de nosotros, bajo esa gran nube negra. A las 6 de la mañana fondearemos en el puerto de la Luz. Y en efecto, llegamos a la hora que había indicado. Sin embargo, cuando nos habló de esa forma, la noche estaba completamente oscura. Unas pocas estrellas atravesaban a veces las masas de nubes que se amontonaban en el horizonte. Salidos de Fuerteventura la víspera para ir a Gran Canaria, navegábamos a palo seco en un mar agitado por una borrasca del viento del norte, que nos había asaltado al doblar la punta de Jandía. La brújula se encontraba en su lugar habitual, en un rincón de la cámara, y solo fue consultada una vez después de que un golpe de mar casi nos barriera a todos de cubierta. Un marinero dejó el puente un instante para ir a hacer su observación al resplandor de un cigarro y certificó que no nos habíamos desviado de la ruta. ¡Vamos bien!, gritó. Esta advertencia fue suficiente para el piloto hasta el amanecer. Acabo ya la cita. En suma, es indiscutible la importancia de Berthelot para nuestras islas y creo sincera la confesión de que su alma se repartía entre Francia y Canarias. En todo caso, benefició enormemente a las islas con su historia natural y sus informes sobre los puertos francos, la pesca y la cochinilla. Estoy, pues, plenamente de acuerdo con las siguientes palabras de Luis Diego Cuscoy, con la que acabo esta presentación. La compañía de Sabino Berthelot es siempre gratificadora. Para terminar, me gustaría decir, aunque cambiando las palabras, lo que él solía decir de su gran amigo el naturalista Karl Bolle. Es el alemán más francés que conozco. Creo que para todos Berthelot debe de ser el francés más canario que hemos conocido. Muchas gracias y buenas tardes a todos.